Para este 22 de octubre de este 2023 se espera que la oposición venezolana realice elecciones primarias para escoger al abanderado que los representará en las presidenciales del 2024. Pero, como siempre, hay un pero. ¿Lograrán los factores políticos ponerse de acuerdo para todo lo que tiene que ver con este mecanismo en cuanto a la estrategia, en cuanto a lo que se requiere para llevar adelante este proceso? Entendiendo además que el Consejo Nacional Electoral es la manzana de la discordia en este momento. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara. Y para eso les traigo como invitado especial el día de hoy a una figura representativa de la oposición venezolana que hoy en día se encuentra en el exilio y quien además tuvo la fortuna o el privilegio de haber sido el último alcalde de la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Muy bien, en pie de lucha, mi querida Mildred, un abrazo para ti, para todo tu equipo de Impacto Venezuela y, por supuesto, mi renovado saludo del exilio con mucho optimismo en medio de tantas dificultades a mis queridos compatriotas venezolanos. Comenzamos rápidamente con lo que tiene que ver con esas primarias y es la situación actual. Ustedes, y digo ustedes porque es un grupo representativo de venezolanos políticos en el exilio que han solicitado a la Comisión Nacional de Primaria, una vez que se anunció la fecha ya, que sí apuestan y quieren y aceptan las primarias, pero sin la participación del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo materializar esa solicitud? Porque ustedes no son los únicos. Aquí dentro de nuestro país también hay políticos que están llamando a hacer una elección interna con gente interna y que sean los venezolanos para que gocen de credibilidad electoral. Bueno, primero, vale la pena recordar que no es la primera vez que vamos a incursionar en un proceso electoral en medio de tantas dificultades. Los venezolanos hemos apostado a esa ruta 33 veces. O sea, vale decir que no hemos sido renuentes, nunca nos hemos negado a buscar una salida electoral pacífica, aún sabiendo que hay un régimen que controla las instituciones del país. En segundo lugar, tampoco es cierto que nosotros nos hemos negado a dialogar. Hemos incursionado en más de una docena de diálogos. Lamentablemente, tanto en las últimas elecciones, sobre todo después del 2015, cuando se cerró el capítulo de las elecciones competitivas, tenemos un régimen que simplemente ha venido aplicando la cartilla castrista para controlar no solo los procesos de votación, sino algo peor, los procesos de escrutinio. En tercer lugar, tenemos que pisar tierra y tenemos que saber dónde pretendemos hacer elecciones. Estamos pretendiendo incursionar otra vez en elecciones en un país donde no hay ni siquiera una dictadura. Es algo peor, es una corporación criminal. Son unas mafias que controlan, por ejemplo, el aparato electoral, que ha sido reducido a una oficina del Poder Ejecutivo. Eso es como si uno pretendiera dar misa o comulgar en el infierno. Ir a elecciones con este régimen, si no se toman previsiones, sería un salto al abismo. Por eso, aquí se requiere mucha unidad, una verdadera unidad. Dos, una estrategia coherente que sea acompañada por todos los que ahora se están presentando como aspirantes a la nominación presidencial. Y desde luego que tengamos una comisión de primaria que esté a la altura de su responsabilidad. De entrada, yo debo decir que tengo mucho respeto por muchos de los integrantes de esa comisión, especialmente por el doctor Jesús María Casal, de cuya honorabilidad nunca dudaría. 7 meses para celebrar esas primarias. La oposición podrá realmente hacerlo sin lo que ellos están solicitando, y digo ellos, la Comisión Nacional de Primarias, que es una asistencia de que el CNE facilite los centros electorales. ¿La oposición puede hacerlo sin eso? Deberíamos hacerlo sin miscuir al régimen, porque no es que participe el Consejo Nacional Electoral. Sería abrirle las puertas de nuestro proceso a los tentáculos de la dictadura, quienes controlan ese registro electoral permanente y quienes simplemente van a tratar de usar ese registro electoral permanente para repetir todas las barbaridades que pusieron en práctica en aquellos tiempos en que se dio a conocer la famosa lista Tascón. Se ha dicho, bueno, ese es el mismo Consejo Nacional Electoral que regularía unas elecciones presidenciales para el año 2024. Es que son dos cosas distintas.
Lo que no podemos hacer, quienes estamos hablando de oposición, es entregarle anticipadamente al régimen a los venezolanos que estarían de acuerdo con producir un cambio en la estructura política de Venezuela. Porque yo doy por entendido que quienes vayan a participar como electores en una elección del candidato presidencial el próximo mes de octubre, de antemano están diciendo que se oponen al régimen de Maduro. Y mal pudiéramos entonces poner en manos de la dictadura de Maduro los nombres y apellidos, los datos de todos los venezolanos que anticipadamente ratifican su rechazo o la reprobación a esta dictadura. Claro, los que participen como ocurrió en años anteriores. 7.1 millones de venezolanos han migrado de nuestro país, de los cuales, según cifras extraoficiales, 4.3 millones podrían tener o tienen edad para votar, para participar en estas elecciones. ¿Qué decisión ha tomado la Comisión Nacional de Primaria en cuanto a la participación de estos venezolanos en el exterior? Yo creo que ese es un derecho inalienable. A nosotros no nos pueden inhabilitar. Está bien que el régimen nos persiga. Está bien que uno entiende que esta dictadura no nos perdona, que hemos sido disidentes, que hemos cuestionado los métodos que ha venido aplicando la dictadura desde que comenzó a gobernar Hugo Chávez en Venezuela. Pero lo que sería inaceptable es que a nosotros nos impidan participar a la hora de escoger al candidato presidencial. Yo he venido siguiendo los datos que aportan personas que tienen experticia, que tienen conocimiento de todos los asuntos que tienen que ver con el esquema electoral en Venezuela. Uno de ellos, el doctor Villalobos, que asesora a María Corina Machado. Otro es el doctor Andrés Caleca, que ha participado en otros periodos como directivo del Consejo Nacional Electoral. Y ambos han dicho que hay fuera del registro electoral en los actuales momentos cerca de 9 millones de personas. O sea, estamos hablando de prácticamente el 40% del registro electoral permanente. Estamos hablando de 4 millones, Mildred, que estamos desperdigados por todo el mundo, y estamos hablando de 5 millones que dentro de Venezuela están en el limbo, porque son los migrantes, son electores que antes votaban en Caracas, pero se mudaron para el Zulia, o electores que antes votaban en el Zulia, en Maracaibo, en La Zulita, en Cabima, en Machiques, pero que se mudaron para San Cristóbal o para San Antonio del Táchira, o tachirenses que se mudaron para el Llano, para Valle de la Pascua o para Portuguesa. Hay que regularizar el estatus electoral de esos millones de venezolanos. Ese es uno de los puntos que nosotros estamos planteando, tal cual como tú lo acabas de recordar en la introducción de esta conversación, haciendo referencia a la carta que le enviamos al doctor Jesús María Casal y a los demás miembros de la Comisión de Primaria, que suscribimos, entre otros, Diego Barria, Enrique Aristigueta Granco, el doctor Asdrúbal Aguiar, Carlos Blanco, Carlos Ortega, el doctor Salas Romer, el doctor Pepe Rodríguez y Turbe, entre muchos. No sé si se me escapa el doctor Humberto Calderón Berti también. De allí que es un planteamiento que hacemos con un marcado signo institucional, preocupado por la suerte de estas primarias, porque la idea es que estas primarias se conviertan realmente en una herramienta al servicio de la movilización, del rescate, de la participación de la gente y del rescate del respeto de la gente por sus dirigentes. No es casualidad que el chavismo tiene 23 años gobernando y la oposición fracasando. Los problemas van y vienen y sobre todo cuando se avecina una era electoral, un periodo. En este caso estamos en preelectoral porque se está buscando ir a unas elecciones internas para escoger al abanderado. ¿Cómo resolver esa situación en corto tiempo? Porque se han visto muchos tomas y dame, unos se acusan, otros se dicen. Entonces, eso también desmoraliza al venezolano de a pie que está o que todavía cree que puede haber una salida política electoral. Y entonces, todavía se siguen peleando, literalmente, por quién es mejor, quién lo hizo mal, y ahora todos dicen, sí, nos equivocamos, pero hay que avanzar. Siempre se le dice lo mismo al venezolano. ¿Cómo captar la atención de esos votantes también para que estas primarias puedan llevarse a cabo de la mejor manera? Bueno, que la gente vea que hay una nueva conducción política, que no son los mismos que han venido pactando o cohabitando con el régimen, que no son los mismos que le han dado la espalda a los compromisos asumidos con la ciudadanía. Si no hay confianza en la dirigencia, la gente va a movilizarse con alguna renuencia.
La gente no ha claudicado, la gente no se ha resignado. Ella está a la muestra de lo que vienen haciendo millones de venezolanos desde el pasado 6 de enero, acompañando las protestas de los educadores, de los trabajadores Que petroleros, de los continúan, por trabajadores, cierto. exactamente, los trabajadores de Sidor, por ejemplo, en el estado de Bolívar. Gente que no se limita a reclamar los salarios, no están alzando su voz protestando contra los bonos miserables que el régimen pretende darle como un tranquilizante a los trabajadores, están también reclamando libertad. Si nosotros no modificamos la manera con que se han venido tomando decisiones en estos últimos años, como tú lo acabas de recordar, vamos a tener los mismos resultados. Si tú siembras tomates, no vas a pretender cosechar piña o aguacate, vas a cosechar tomates. Si seguimos tomando las mismas decisiones y seguimos reincidiendo en los mismos errores, vamos a tener los mismos resultados. Y por eso hay que tener conciencia, hay que estar persuadido que estamos lidiando contra una corporación criminal, como lo decía al comienzo de esta plática. Es el régimen que el año 2004 nos robó el resultado del referéndum revocatorio. Es el mismo régimen que el año 2007, cuando se hizo el referéndum constitucional, el 2 de diciembre de fecha, vimos a un Chávez iracundo calificando de pírrica la victoria del pueblo de Venezuela. Es el régimen que cuando ganamos alcaldías y gobernaciones en el 2009 nos arrebató las competencias, potestades, recursos, que pulverizó el proceso de descentralización. Es el régimen que el año 2010, cuando ganamos mayoritariamente en voto las elecciones parlamentarias, el régimen aplicó una ingeniería electoral envenenada para alterar esos resultados. Es el régimen que nos robó las elecciones del año de abril del 2013, es el régimen que declaró en desacato a la Asamblea Nacional después de la clamorosa victoria con la que alcanzamos las 2/3 del Parlamento en diciembre del año 2015. Es el régimen que habla de diálogos mientras mata a estudiantes en las calles de Venezuela. Es Por el cierto, régimen acaban de que patear habla de esa diálogos. mesa de diálogo. Maduro la acaba de patear recientemente. Digo que Exactamente. ahora la oposición le tiene que rogar para volver al diálogo. Porque ese es un diálogo extraño, porque es un diálogo que se hace bajo el amparo de sus socios del Foro de Sao Paulo, allá en México. Ahí vimos a López Obrador condecorando al dictador de Cuba. No sé qué méritos ha hecho Díaz-Canel para que le entreguen una condecoración, cuando bien sabemos que ese es un régimen oprobioso que lleva más de 6 décadas acorralando a los ciudadanos cubanos. Vemos que hay un régimen que habla de diálogo en México, que pide que le levanten las sanciones, que pide que le devuelvan el oro, que pide que le devuelvan los recursos que están bajo protección de algunos gobiernos, pero no libera a los presos políticos ni da garantía de que de verdad vamos a tener en Venezuela un proceso electoral transparente. Más del 80% de los venezolanos rechazan ese régimen. Y no es por querer hacer oposición por la oposición misma, es que en Venezuela la gente está pasando hambre, la gente está pasando un cúmulo de necesidades, cuando no es la carestía o la escasez de la comida, es la crisis de los servicios públicos, porque no hay luz, no hay agua potable, no hay buenos servicios de transporte, no hay buenos servicios de salud, las escuelas están deterioradas. ¿Cómo puede pensar un dictador que va a ganar limpiamente unas elecciones cuando tiene en contra a más del 80% de los ciudadanos? Bueno, pero es que Maduro argumenta que la oposición no cumplió con los acuerdos, por ejemplo, del dinero que estaba previsto para resolver esos problemas. Eso lo acaban de decir hace poco, que es culpa de la oposición que no cumplió, porque ¿dónde está la plata que está retenida afuera, que se iba a utilizar para proyectos sociales? Que eso no ocurrió. Entonces, por eso es que él ya no... Eso es una mesa de diálogo o es una caja financiera. ¿Eso es una mesa de diálogo o es una caja chica del régimen? Un diálogo tiene que tener resultados que de una u otra manera pongan de manifiesto que se están dando intercambios, que el régimen pida, pero que al mismo tiempo el régimen cumpla con lo que está o debe reclamar la representación de la oposición. Por Más ejemplo, la elementos, libertad de los presos más elementos. políticos. Y seguimos viendo a presos políticos, civiles y militares que Sí. están siendo torturados, que están siendo no solamente humillados, sino que la propia familia de esos presos políticos, civiles y militares están viviendo un verdadero calvario. Ahí vemos a un régimen que sigue persiguiendo a los periodistas. El informe que acabo de leer da cuenta de que para finales del año pasado, Maduro había cerrado más de 100 emisoras de radio. Entonces, ¿de qué está hablando Nicolás Maduro? ¿De qué tipo de diálogos
está hablando Nicolás Maduro, cuando bien sabemos que lo que él ha hecho es burlarse de esos diálogos y simplemente se burlan de organismos que deben resguardar los derechos humanos, como es el caso de la ONU, como es el caso de la Organización de Estados Americanos. Para finalizar, pero retomando el tema electoral, alcalde, la mayor sinceridad posible. Porque os es cierto que están excluyendo a sectores políticos de participar en estas primarias? ¿Por qué? ¿Es verdad eso? Porque algunos lo han dicho públicamente, que los están excluyendo o que no les permiten. ¿Por qué no hacer unas primarias donde todos participen, todo el que quiera participar? Bueno, es que pues, por eso se habla de primaria, de participar para escoger un candidato que represente a los venezolanos que queremos cambiar el modelo político. Lo que usted no puede tener en unas primarias es participando a Diosdado Cabello o participando a los socios de Diosdado Cabello, a los socios de Jorge Rodríguez o los socios de Nicolás Maduro. Eso sería un contrasentido y eso más bien desalentaría a los venezolanos que están buscando asirse de alguna ramita para ver cómo se afloran o salen a flote en medio del naufragio de desconfianza en el que se ha venido hundiendo a la ciudadanía venezolana. ¿Qué pasará o cuál es la respuesta si el Consejo Nacional Electoral presta apoyo técnico a las primarias? Es que ese es un problema que Hablando tenemos que resolver desde las nosotros. personas en el exilio. A Maduro puede tomar decisiones y hacer como lo mejor le parezca sus elecciones dentro del PSUV. Lo que es inaceptable es que Maduro pretenda meter sus cochinas manos en un proceso que le corresponde organizarlo a quienes somos realmente representantes de la resistencia de la oposición en Venezuela. Pero ¿qué pasaría si la Comisión Nacional de Primarias acepta que intervenga el Consejo Nacional Electoral de alguna manera, de la manera que sea? No quiero dar por válida esa hipótesis porque yo confío en la honorabilidad de quienes están al frente de la comisión de primaria y ellos tienen que estar, como nosotros, persuadidos de que sería inconveniente que el régimen por interpuesta figura de ese aparato electoral tuviera que ver con la organización de unas elecciones primarias que pudieran ser la herramienta para retomar la lucha firme para liberar a Venezuela si la gente siente que ese proceso va a estar siendo controlado, control remoto por el régimen. Ya, esta sí es la última realmente. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro recientemente en el programa En el Mazo Dando se burlaron de las primarias y Diosdado Cabello claramente dijo, aquí no habrá primarias de la oposición. ¿Eso puede pasar? Bueno, este es un régimen que cree que puede hacer lo que le da la gana, que para ellos no existe la Constitución, para ellos no hay valores, no hay principios, no hay leyes, para ellos la Carta Magna y las leyes vigentes son papel mojado, las pisotean, hacen pelotas con el papel mojado para jugar con el destino y sobre todo ahora con el presente de los venezolanos. Pero frente a este tipo de jaquetonería, de conductas propias de fanfarrones, nosotros tenemos que mantenernos muy firmes y persistir. No hay otra alternativa que seguir luchando. Y sabemos que no la tenemos fácil, pero lo peor sería perder sin pelear. Y por eso aquí hay que seguir afanosamente buscando una salida para que los venezolanos volvamos a encender el sol de la libertad en nuestro país. Muchísimas gracias, alcalde Antonio Ledesma, por acompañarnos aquí en Cara a Cara a través de Impacto Venezuela. Para mí es un gusto haber conversado con usted sobre los temas tan relevantes que tienen que ver con nuestro país. Bueno, gracias a ti y recordar a los venezolanos que están a la orden por allí los libros que acabo de escribir, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es este que tengo por aquí, permíteme mostrarlo. Está también el libro La Tumba. Ese libro La Tumba es el que escribí donde cuento toda la historia de lo que fue mi cárcel, lo que es la situación en la que están viviendo miles de ciudadanos perseguidos y por supuesto este último, que es el libro sobre la vida de Carlos Andrés Pérez. Así que ¿Dónde se gracias. pueden conseguir? En Amazon. En Amazon se pueden conseguir estos textos. Alcalde, muchas gracias. A Gracias toda a mi ti. audiencia, muchísimas gracias también por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura cara a cara. Recuerden además que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.